las 8:23 en este gobierno de la mañana, en esta cabina histórica donde recibimos la visita y la presencia de un importante ministro y servidor público de este gobierno y amigo de todos nosotros, además de ser una de las personas más preparadas en su área, porque no se habla todos los días con licenciados en física, con expertos en energía nuclear, con los temas que están relacionados a estas áreas de las ciencias exactas, y que en este caso ahora al frente del Ministerio de Energía y Minas, pues como servidor público, pues le toca poner a prueba todo ese conocimiento. Y también debo decir, poca gente se lo resalta, señor ministro, el trabajo cuando Indotec terminaba pariendo el Instituto de Biotecnología y de Investigación, que siempre hemos creído que también merece un poquito más de suerte esa parte de la investigación en nuestro país. Con todo este preámbulo, saludamos y damos la bienvenida a esta cabina de la Z101, este gobierno de la mañana, a nuestro amigo Antonio Toñito Almonte. Muy buenos días. Muchas gracias, Mendoza, muchas gracias. Un saludo a todos, Rosendo, Nayí, Julieta, mi amigo Aníbal y mi hermana, camarada Susana Gotró. Muy contento de estar aquí con ustedes y a sus órdenes, humildemente a sus órdenes. Ministro, con usted tenemos una larga conversación. Sí, pero yo espero que no sea tan sobre larga, todo en materia de la situación energética del país, pero nos gustaría comenzar esta conversación con usted solicitando un informe sobre qué exactamente se pretende con estos encuentros de sus funcionarios que ha decidido el presidente Luis Abinader. Tengo entendido que usted estuvo en la zona de Santo Domingo Norte, junto con Fellito Suberví, escuchando a las comunidades, escuchando a la gente. ¿Qué es exactamente lo que se persigue con estos encuentros? ¿Qué tipo de compromisos pueden ustedes hacer cuando la gente les reclama soluciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Rosendo, porque tiene mucho que ver con la característica y estilo de gobierno de Luis Abinader. En primer lugar, en el encuentro de ayer, que ciertamente se realizó en un local de La Barquita, en Sabana Perdida, la nueva Barquita en Sabana Perdida, con la presencia de representantes de gremios empresariales, y deciden pequeños y medianos empresarios de Santo Domingo Norte, de jóvenes representantes estudiantiles, organizaciones de junta de vecinos, etcétera. El propósito fundamental es el siguiente: primero, presentarle un balance del estado de las acciones, obras, etcétera, del gobierno en Santo Domingo Norte. En segundo lugar, entonces, escuchar de ellos nuevas solicitudes, nuevas necesidades, explicarle en cuáles cosas pues estamos un poco atrasados, en cuáles otras estamos avanzando y cuáles proyectos tenemos. La razón básica, todo el mundo conoce que el estilo que ha desplegado el presidente Abinader es el contacto horizontal directo desde comienzo con las comunidades, con la gente, con los sectores. Y no solamente lo ha hecho en las visitas con un tinte popular que se ha visto, sino también con la presencia permanente de grupos de mucha influencia económica que permanentemente tienen reuniones y el presidente participa, porque es una manera de gobernar, como dicen por ahí, con los oídos en el corazón del pueblo. Entonces, de lo que se trata es eso. No fue hablar de política, ciertamente no se habló de política, no se habló de candidatura, no del presidente, sino de ningún dirigente, a nada, sino es una labor que se ha venido realizando de contacto y de escuchar a la sociedad. Nosotros vamos arribando al segundo año de gobierno. El presidente quiere asegurarse de que las cañadas que prometió arreglar en Santo Domingo Norte están avanzadas, quiere asegurarse que las facilidades para el agua potable y el agua en general estén funcionando como fueron prometidos, quiere asegurarse de que las extensiones y el fortalecimiento de la infraestructura de distribución eléctrica en Santo Domingo Norte también, y para eso no solo quiere escuchar a los funcionarios, quiere escuchar también a la gente, a los líderes de las comunidades. O sea que es un ejercicio de gobierno que a lo mejor no es muy común históricamente, pero que es el estilo del presidente y del gobierno del PRM. Bien, ingeniero Antonio Almonte, quien es ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Antes de hacerle la pregunta, yo quiero reconocer
que en la última participación que usted tuvo en este programa, y hablamos en aquel momento del tema de la presa de Cola en la provincia de Monteplata, en la zona de Peralvillo, usted dijo que se iba a hacer lo que más le convenga al país y lo que diera como resultado los estudios que se estaban realizando. Quiero reconocer que usted cumplió con su palabra, porque de hecho la presa de Cola no se va a construir en la zona de Monteplata, porque el estudio que se hizo, bueno, eso fue lo que arrojó que no era la zona más adecuada, más conveniente para hacerla. Entonces yo creo que uno debe reconocer cuando las personas, como usted lo ha hecho en este caso, cumplen con su palabra, cuando honran su palabra, como hombre de bien y hombre serio, que es usted, don Antonio Almonte. Así que no quería dejar pasar eso por alto para reconocerlo en este momento, nosotros que fuimos tan incisivos en algunos momentos con relación a esta presa de Cola. Muchas gracias, Nayib. Tengo que agradecer tus palabras y ese reconocimiento. Y yo también siempre reconocí en tus críticas que no estaba malintencionada, sino una preocupación legítima que debía hacerla pública como comunicador responsable. O sea, eso es, tú cumples con tu deber y yo con el mío. Así es. Quiero preguntarle, don Antonio Almonte, con relación a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El exdirector de esa importante central termoeléctrica, el doctor Jaime Aristi Escuder, dijo la semana pasada en este programa que la planta número 1 de esa central está fuera de servicio por una mala operación de la misma. Y él explica que fue sacada para un mantenimiento menor en lo que tiene que ver con el control de la calidad del aire, cambiar unas mangas, unas canastas, pero que al intentar arrancar nuevamente la planta se produjo un golpe de ariete que provocó serios daños en diferentes tuberías de la planta que todavía al día de hoy la mantienen fuera de servicio. Me gustaría escuchar su opinión con respecto a esto que ha dicho el doctor Jaime Aristi Escuder. Bueno, lo primero es que la planta Punta Catalina 1 estaba prevista para salir a mantenimiento mayor, a programa de mantenimiento como sucede con todas las plantas eléctricas en todo país del mundo. Él dijo el 1 de junio, estaba pautada. Estaba prevista para salir en enero. Y por algunas razones que tenían que ver con la coordinación de otras plantas que iban a salir, se hizo una solicitud para que saliera en marzo. Entonces, según las informaciones que hemos recibido, en esa salida se aprovechó para reparar algo y darle el mantenimiento mayor que implicaba la compra y la recepción de algunas piezas. Y por eso se ha extendido, no previendo que se iban a producir de manera en cascada la salida de otras plantas por algunos desperfectos y generando entonces ese déficit. Ahora bien, los detalles sobre las características de las fallas y del mantenimiento que se le está haciendo, etcétera, creo que con la mayor propiedad debe hacerlo la administración actual de Punta Catalina, que no es mía. Yo no administro Punta Catalina ni participo en las operaciones cotidianas de Punta Catalina, porque Punta Catalina tiene un administrador que es don Celso Marancini y un equipo de profesionales de alto nivel. Y desde hace meses ellos son los administradores de la central termoeléctrica y no tiene ya nada que ver con el Ministerio de Energía y Minas. Por consiguiente, no quiero adentrarme en explicaciones de cuestiones que no están exactamente bajo mi dominio. Mire, Tenito, me encanta esa respuesta. Yo había estado demandando, si es tal vez un atrevimiento, pero demandando que se le circunscribiera los temas en los cuales usted tiene responsabilidad y tiene la capacidad de ser juzgado. Y no la tiene fácil. Punta Catalina tiene una administración en el esquema que
algunos conocen, no todos, pero que algunos conocen. O presidente de un comité técnico. No está, el comité técnico no está funcionando porque es un esquema de gobierno que establecía el fideicomiso que no se ha implementado. Yo no he visto el decreto. Como administrador no lo he visto. Ok, pero ahora mismo está bajo la administración de don Celso Marrancini. Otro tema que tampoco es suyo, ministro, y que a veces la gente le pregunta, son las licitaciones. Si bien es cierto que usted tiene una parte de responsabilidad, las licitaciones están bajo la Superintendencia de Electricidad, así como los mantenimientos, la programación de los mantenimientos del organismo coordinador. ¿Cómo se siente usted teniendo que sacar la cara con algunos temas de los cuales usted no tiene el control, pero la gente se lo achaca a usted? Bueno, mira, tiene razón y te agradezco mucho esa aclaración, Susana. Es muy probable que de todo lo que tú has dicho, quizás solamente uno sea mi responsabilidad directa. Yo estoy ciertamente presidiendo los comités de licitaciones que se están haciendo para la contratación de plantas eléctricas. Sí, pero el reglamento no es suyo, el reglamento de la superintendencia. El reglamento que fiscaliza y supervisa la realización, es más, aprueba las bases, etcétera, es la superintendencia de electricidad. Y es la que tiene la última palabra al respecto, ciertamente. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros como ministro de Energía y Minas no tenemos la responsabilidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso de la administración de Punta Catalina. Eso ya le dije, hay una administración de Punta Catalina diferente. Nosotros tenemos sí que organizar, no porque lo diga la ley, ni porque sea un mandato legal, sino en este caso por una designación del presidente de la República de que yo me encargase de la dirección de la licitación que se hizo para la 800 megavatios de Manzanillo, que terminó el jueves pasado con adjudicación, 2 plantas de 400 megavatios cada una y una terminal de gas en Manzanillo. Terminó tranquilo, sin ningún tipo de sobresalto ni de denuncia de algo indebido. 800 megavatios más grande que Punta Catalina, una terminal de gas, la segunda en el país y la primera en la región norte y una de las más grandes del Caribe, que venderá energía de acuerdo a los resultados de las ofertas y la licitación a un precio inferior al que vende actualmente Punta Catalina, y en el cual el gobierno dominicano no pondrá un centavo para su construcción, porque será construido a todo costo y riesgo de las empresas o los consorcios privados que ganaron la licitación. Ese modelo de licitación y ese modelo de construir capacidad en la República Dominicana, eléctrica en República Dominicana, es el que debe asumirse, el que se ha asumido en los países más desarrollados. El gobierno llama a licitación para comprar energía, pero el inversionista, los consorcios privados, hacen la construcción y venden esa energía. Y el país recibe la energía que necesita. Y a un precio competitivo, y de esa manera desarrollamos una infraestructura de un valor estratégico en el desarrollo del Gran Cibao y de todo el país. Esa adjudicación se hizo el jueves pasado, estamos esperando algunos procesos que son normales con la superintendencia. Los próximos días se darán los detalles de las empresas ganadoras, los términos de los contratos, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos haciendo para garantizar que este país tenga en el corto plazo, mediano plazo, suficiente capacidad para abastecer la demanda pico y al mismo tiempo reserva. Por eso lanzamos también a final del año pasado una licitación de 400 megavatios de urgencia, los cuales fueron adjudicados en marzo, este mes de marzo, el mes antepasado. Hay 200 que fueron claramente adjudicados, hay otros 200 que están todavía en revisión en la superintendencia, pero esa es una modalidad de licitación de urgencia que establece que las plantas tienen que instalarse entre junio y octubre de este año. Fue de urgencia porque nosotros vimos temprano que el sistema eléctrico dominicano tenía una oferta de capacidad que era casi igual a la demanda. Y el sistema eléctrico de este país estaba, como dicen por ahí, lo comido por lo servido. Y que el año pasado tuvimos una demanda pico de 3.173 megavatios, que fue récord histórico,
y que sin embargo la reserva que quedaba en términos de la oferta y demanda era menos casi de 5%, lo que significa menos o algo así de la mitad, de una Punta Catalina. Entonces nosotros decidimos lanzar una licitación para instalar mayor capacidad antes de que llegara el pico del verano del 2022. Y en ese proceso, que ya lo cerramos el mes de marzo, estamos. Y además, a principio de año, en enero, lanzamos otra licitación, la tercera, para 800 megavatios, que se construirán en plantas en diferentes puntos del país, con lo cual, y que ya está en fase avanzada, y pensamos que la adjudicación se haría en el próximo mes de septiembre, y con eso el gobierno de Luis Abinader completa 2.000 nuevos megavatios que se instalarían en el país sin invertir un solo centavo del gobierno dominicano. Y con esos 2.000 nuevos megavatios, el propósito estratégico es que la República Dominicana no tenga que estar en sobresalto cuando una planta entra en servicio o cuando tiene algún tipo de perfecto, porque eso es normal en todos los sistemas eléctricos del mundo, que una planta entre en servicio de largo plazo o de mantenimiento mayor, o que una planta tenga algún tipo de avería, y los sistemas eléctricos siguen funcionando porque hay lo que se llama reserva fría, que debe ser mínimo, es una cantidad mínima igual a la más grande planta que existe en el sistema, o a un 15% de las plantas de la demanda máxima del sistema. República Dominicana nunca ha tenido eso. Siempre está, corre para allí, corre para acá. Y nosotros estamos comprometidos con dotar a este país de capacidad de generación para que abastezca la demanda máxima y para que haya una reserva, para que en cualquier circunstancia el pueblo dominicano siga recibiendo energía. Y eso es lo que estamos haciendo con las licitaciones y con los contratos que hemos estado aprobando para la instalación de proyectos de energía renovable en la República Dominicana. Ministro, ¿y para cuándo? Dos preguntas. Una que tiene que ver con lo que usted acaba de señalar. ¿Para cuándo estaría ya el país recibiendo esos 2.000 megavatios de energía? En la proyección que tienen ustedes, o si ya eso está establecido o estará establecido en los contratos. Mira, los 400 primeros megavatios, Julieta, los primeros 400 megavatios de la licitación de urgencia están previstas según los términos técnicos para antes de octubre de este año. Se adicionarían 409 megavatios este año. Los 800 y los otros 800 de Manzanillo, pues ya eso serían construcciones de plantas, de terminales de gas. ¿Es una mercante, y la 400? Más o menos. Bueno, no, en términos rigurosos no sería, en términos rigurosos no serían mercantes, pero serían barcazas. Lo que pasa es que en el mercado eléctrico una planta mercante es una planta sin contratos, que vende de acuerdo y depende, etcétera. En este caso, la construcción de la planta o la instalación de la planta implica un contrato con las empresas distribuidoras. Entonces, las otras de 800 y la otra de 800, naturalmente, que eso te va a llevar un tiempo de 2 o 3 años, porque tú no construyes una planta eléctrica en tierra de una magnitud de 400 megavatios, por ejemplo, en 2 o 6 meses. La de Manzanillo, ¿cuándo tendríamos la de Nosotros pensamos que esa de Manzanillo podría estar operando a full en 3 años. La razón es muy sencilla, es que la construcción de la planta de Manzanillo podría llevarse alrededor de 3 años, pero hay que construir una terminal gasífera también. ¿Ya se puede decir quién ganó Manzanillo? Se va a decir en los próximos días. Entonces, no podemos hacerlo hasta que la superintendencia nos dé la autorización. Ministro, se acaba de aprobar la ley de fideicomiso público. El contrato de fideicomiso de Punta Catalina quedó en un limbo. Ya a partir de aprobarse esta ley, se está trabajando en las especificaciones de ese contrato. Se analizaron aquellos puntos que fueron muy controversiales en su momento, lo que tenía que ver con el comité técnico, con aquel artículo que hablaba de que si entonces cualquier persona privada podía invertir y llegar un momento en que pues tendría el derecho de propiedad de un porcentaje importante de la planta. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Mira, yo no quiero volver a esa discusión, Juliet,
Pero esa interpretación última que tú haces, fueron puntos muy controversiales. No, yo lo sé, pero me refiero. Me gustaría saber ahora, a partir de que ya está la ley que regula todo el fideicomiso público, ¿cómo va ese contrato? Bueno, el presidente de la República sometió al Consejo Económico y Social el debate del tema y que de ahí se llegara a un consenso mediante consulta con diferentes sectores para asumir las decisiones de la consulta que emane de ese Consejo Económico y Social, que es una instancia muy válida y legitimada para políticas públicas. Cuando de ahí salga el veredicto final y la propuesta final, entonces el gobierno posiblemente asuma esa posición. Sí, pero todavía no ha sucedido. Señor ministro, buen día otra vez. Es bueno tenerle por acá. Sí. Dos preguntas, una muy básica de actualidad, aunque ya se informó en la prensa sobre la recuperación de una parte importante de la oferta. Sería bueno actualizar a los oyentes del gobierno de la mañana. Hubo una mejoría ciertamente en el servicio el fin de semana. Nos gustaría que usted repitiera aquí cuáles plantas volvieron a entrar en servicio, cuál es la situación en este momento que estamos en el gobierno de la mañana. Y segundo, que es un tema que sé que a usted le resulta interesante, no de ahora, hace mucho tiempo le vengo escuchando, si se completara dentro del tiempo oportuno esa demanda agregada, como llaman los economistas keynesianos de energía, en este caso, no de masa monetaria, sino en este caso sería de energía. Si se agregara, ¿cómo quedaría la matriz de generación en base a combustible, en base al tipo de generación? Porque, y usted lo sabe muy bien, si algo ha enseñado esta guerra en Europa, si algo ha enseñado la pandemia, es que la matriz energética tiende a ser altamente frágil dependiendo del tema geopolítico. El carbón está lleno tiene su sino geopolítico, lo tiene el gas natural y lo tienen otras matrices. ¿Cómo quedaría en ese sentido la matriz energética dominicana cuando se agregue pues todo ese andamiaje del que usted ha hablado? Bueno, la primera pregunta, José Luis, que tiene que ver con la recuperación del servicio ahora en estos días. Nosotros dijimos el jueves pasado en la rueda de prensa que ese mismo día jueves en la tarde, en la noche, comenzaría a recuperarse el servicio eléctrico. Y así fue. El jueves en la noche, antes de que amaneciera el viernes, no había déficit de servicio eléctrico en el país. El viernes, casi el día entero, tampoco hubo déficit ni apagones. Al contrario, hubo reserva. El sábado la reserva llegó a promediar 240, 200 y pico. Claro, el pico de la noche un poco bajó, pero mantuvo la reserva. Y hoy amanecimos con una reserva de 450 y yo sé que ahora debe estar más reducida, pero es suficiente para que pasemos un día entero sin sobresalto. Nosotros, ¿cómo logramos eso? Y yo creo que esto es una explicación muy importante. Primero, porque es una responsabilidad de los que estamos liderando el sector. Hacer previsiones, pero también atender cuando ocurren imprevistos, atender rápidamente la necesidad del país. ¿Cómo lo logramos? Nosotros hablamos con los gerentes, propietarios de empresas que tienen plantas generadoras para su consumo y que su excedente también lo venden al sistema eléctrico, porque tienen la concesión y la autorización legal para ser vendedores de energía en el sistema eléctrico interconectado. Desde hace décadas, varias décadas, la Falcon Bridge es una de esas empresas. La Falcon Bridge siempre ha tenido su propia unidad de producción de energía eléctrica para sus necesidades de explotación minera y también siempre le ha vendido al mercado eléctrico dominicano sus excedentes. Es decir, exacto, la energía que le sobra, 5%, 20%, 30%, se la vende al sistema y el sistema se aprovecha de eso. La Barrigol tiene una planta, Quiqueya 1, de 215, 220 megavatios, que también consume una gran proporción, pero hay una proporción no despreciable que le vende al sistema. Entonces nosotros hablamos con los jefes o los gerentes de esas plantas y les solicitamos que, dado que había varias plantas fuera de circulación, que incrementaran el aporte al sistema eléctrico interconectado. Y eso hicieron. La Barrigol ha inyectado cerca de 100 megavatios, la Falcon Bridge un poco más de 100 megavatios al sistema. También la planta que está en proceso de prueba, pero ya finalizó la prueba, ahora está en arranque, como dicen, que es Estrella del Mar 3, de 140 megavatios, ya está aportando 71 megavatios. Y entonces toda esa Jaina Turbogas también, todas esas unidades, que no es como algunos han interpretado, que le estamos comprando energía a fulano. No, es que esas son unidades del sistema.
Son plantas eléctricas conectadas en el sistema eléctrico hace décadas y que venden libremente en el spot y venden la cantidad que le conviene, que creen que pueden. Y uno le ha dicho, tú estás vendiendo 50, venden 80. Hasta cierto punto constituyen una reserva, entonces. Son reservas, hasta cierto punto son reservas. Pero pues son reservas hasta cierto punto. No, son reservas hasta cierto punto, ¿por qué? ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque no son totalmente libres. Están comprometidas con actividad productiva diferente de minería. Reservas realmente que uno desea es aquella que nada más está expuesta al sistema. ¿Y sobre cómo quedaría la matriz de generación? Eso es una pregunta muy importante. Tú has planteado un tema que es un reto de estrategia de política pública, no de este gobierno, sino del país. Nosotros estamos caminando hacia una presencia muy mayoritaria del gas natural como combustible de generación eléctrica en República Dominicana. Alguna gente no entiende que cuando uno hace licitaciones o le da aquiescencia a algunos proyectos que tienen motores de combustión interna capaces de producir con gas natural o con fuel oil, lo que está tratando es de preservar la no dependencia absoluta de un solo combustible. Exacto. Entonces usted tiene una planta que puede producir hoy con gas natural o mañana con fuel oil, dependiendo de las circunstancias, que es diferente a que nada más produzca con un tipo de combustible. Y ese es el caso de algunas licitaciones en donde estamos flexibilizando la presentación de las tecnologías que se va a utilizar. Nosotros nos estamos moviendo hacia una dependencia casi absoluta de gas natural, porque el mundo se mueve hacia lo que se llama una transición energética, que significa pasar de un tipo de tecnología y de combustible a otro tipo de energía y combustible. En ese proceso de transición energética es mucho lo que se sufre. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de instalar Punta Catalina de carbón, que fue un dolor de cabeza, todo el proceso de licitación y construcción, y carísima, pero cuando se termina de construir Punta Catalina, el movimiento mundial ecologista contra el carbón es casi indetenible. Entonces significa que la planta de carbón está en un proceso real de declive. Pero vemos otra vez, perdón, don Antonio, cómo hay países tan importantes como lo que acaba de mencionar José Luis Mendoza, que están volviendo nuevamente a encender sus plantas a carbón. Así es. Entonces, por eso tenemos que ser, Nayib dice que como país tenemos que ser prudentes cuando nos planteamos algunos proyectos que nos quieren llevar a la dependencia absoluta de un solo combustible. Debe ser diverso. El gas natural es el combustible de transición, de transición energética en República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de combustible de transición es que cuando usted pasa de una fase a otra, ¿con qué combustible usted transita esa etapa? Históricamente han habido transiciones energéticas en los siglos XVII, XVI, era todo, la fuente de energía básica era el carbón vegetal, después vino el carbón mineral y ese fue el combustible de transición hacia la revolución producida por el petróleo. En República Dominicana, en el mundo de hoy, es el gas natural que nos está llevando hacia otra etapa. La semana pasada, aquí en el Gobierno de la Mañana, a través de la línea telefónica, tuvo una participación el licenciado Rubén Bichara, quien fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y con relación a este tema de la matriz con que funcionan estas plantas eléctricas en la República Dominicana, él planteaba lo siguiente, dijo que Punta Catalina se tuvo que hacer a carbón por grandes limitaciones que había para esa época, ya que Estados Unidos no iba a suplir la cantidad de gas natural que iba a necesitar la República Dominicana para operar una planta de esa magnitud. Y además se diversificó hasta cierto punto el tipo de combustible con que operan las plantas en nuestro país. ¿Usted cree que eso es así o no fue así? Ese argumento yo lo he escuchado muchas veces para justificar la construcción de Punta Catalina Carbón. Y no quiero entrar en muchos detalles, solo decirle dos cosas. Primero, que en esa misma época, año más, año menos,
En Chile hubo licitaciones, hubo contratación de planta con gas natural. Recuerdo la Central Campesino, si no me equivoco, habría que confirmar, pero en Chile lo hubo para la misma época. Y en Panamá se lanzó una licitación y se logró la construcción de una terminal gasífera y planta de gas natural en periodo más o menos parecido. Lo que pasa es lo siguiente, se lanzó alguna vez, repito, se lanzó alguna vez aquí una licitación de construcción de planta con gas natural, porque el mercado es que habla. El que habla es el mercado, no es la gestión que tú hagas, ni los contactos que tú tengas con algún funcionario del gobierno norteamericano. Pero el gas natural se produce en el mundo árabe, se produce en Europa, se produce en muchísimos lugares y hay grandes gigantes de comercialización y distribución de gas natural en el mundo, localizadas en diferentes países, que tienen la facilidad y las condiciones para conseguir el gas y hacer compromisos dependiendo de los términos de la licitación. Lo que tienen que decir ellos, si ellos lanzaron la licitación para construir plantas con gas natural, no la lanzaron. Ministro. Entonces yo tengo que creerle a las gestiones que dice fulano que hizo. O sea, es el mercado que te dice a ti si existe disponibilidad o no gas natural. Ministro, pero usted sabe que hay pronóstico y hay buenas empresas para hacer pronóstico y que el tipo de contrato, take or pay, que tiene el gas, obligan a usted tener presente las condiciones de negociación. En ese tiempo no había ni siquiera una propuesta de aumento de producción ni de fracking. Usted sabe que hay cosas que pudieran justificar. Está bien. Es una pregunta al mercado y el mercado habla. pero mire cómo ustedes han decidido por ciclo combinado, sin llamar a una licitación a carbón, entendiendo que es bueno preservar y tener unas unidades que puedan generar con doble combustible. O sea, hay una decisión pública que decide. ¿Entiende usted? ¿Está complacido usted con la decisión de las licitaciones que se han obtenido, sobre todo con esta planta? Yo le voy a decir. Esta planta flotante con un PPA. No, casi mire, un contrasentido, ministro, en estos tiempos. No, pero déjame decirte, Susana, y es bueno esta observación. Sin proceso concesional, evaluación. Pero déjame decirte, Susana, no existe ningún mercado eléctrico en el cual se construyan plantas eléctricas de cierta envergadura para entregar energía a las empresas distribuidoras para el público, que tú no tengas una relación contractual. Sí. Los contratos de compra, venta de energía son tan naturales como los contratos de compra de cualquier otro producto. A lo que hay que huir no es al contrato, sino a la característica y calidad de ese contrato. Si es leonino, si es fraudulento, si tiene precios inaceptables, pero no el contrato. La figura del contrato es inevitable cuando se trata de inversiones de miles de millones de dólares para venderte energía a ti. Es decir, en un país como la República Dominicana o en cualquier país, quien vaya a sembrar 1.500 millones de dólares para una terminal de gas y para... No me refiero a terminal de gas y plantas, Susana. Lo hace si tiene garantía de vender el producto. Entonces usted discute las condiciones. Y esos contratos sobre los cuales se firmarían para Manzanillo y para los demás, van a ser contratos públicos, como fue el proceso de licitación, de la cual yo me siento orgulloso de haber sido presidente de ese comité de licitación de Manzanillo, que ha terminado casi sin que la gente se entere, porque no ha habido ningún tipo de sobresalto. Pero los contratos PPA no son más que acuerdos de compra-venta de energía que se firman y que son necesarios para usted poder tener el producto que quiere. Ahora, lo malo y lo que hemos tenido aquí como trauma es que hemos tenido contratos que son insoportables y todo el mundo sabe como cuáles. Entonces, este no es el caso ahora mismo aquí en la República Dominicana. Señor ministro, aprovechamos su presencia para hacer el corte, una pausa. Cuando retornemos, seguir escuchando sus respuestas. El ministro de Energía y Minas está en el gobierno de la mañana, Z101. Volvemos con más. Llévatelo, Cundo. 4 en este gobierno de la mañana, Z101. Hablando de energía, tenemos aquí una verdadera Itabo aquí en cabina. Desapártalo. Y en este sentido, realmente tenemos preguntas interesantes para un técnico que está ciertamente más que calificado, nuestro ministro de
Energía y Minas, nuestro amigo Antonio Almonte. Vamos a continuar. Yo tengo que completar la respuesta de la pregunta que hizo Susana sobre el tema de la estabilidad de las relaciones con una barcaza. Miren, la barcaza, que son, como dicen por ahí, plantas eléctricas flotantes, es decir, tienen plantas eléctricas instaladas, y algunas de ellas, como la que estamos hablando, son barcazas que tienen también una subestación de alta tensión instalada, de manera que están prácticamente ready para conectarse a la red. Ahora, las barcazas, como la planta en tierra, firman contratos que les obligan a suplir electricidad durante el periodo de tiempo de vigencia de ese contrato en los términos que el contrato establezca. Y cuando una planta eléctrica está en barcaza de esa manera, no puede irse de que porque puede ir en cualquier momento. No se puede ir porque tiene un compromiso que tiene alcance internacional desde el punto de vista jurídico, contractual, para los fines de que tiene que cumplir con eso, como también el gobierno tiene que cumplir con pagarle. La barcaza no es más que otra modalidad rápida, ligera, de tener acceso a una oferta de energía, pero no significa que haya riesgo de que la planta se vaya si usted ya tiene un contrato de compra-venta de energía, un contrato que tiene validez internacional, o sea que eso no necesariamente. Ahora, si ella se instala libremente para vender en el spot, sí que claro que puede irse cuando le parezca. Aníbal. Ministro, muy importante todas estas informaciones que estamos escuchando en este gobierno de la mañana. La gente, esos términos, barcaza y generaciones y demás, el dominicano común que está escuchando este gobierno de la mañana, que ha visto en el fin de semana, se pudo ver y advertir una mejoría en el suministro, el tema del déficit, cómo apunta, qué debe esperar la gente esta semana, con el tema sobre todo en la región norte, que fue donde más se pudo percibir el tema de los apagones, y sobre todo en el norte central, Cotuí, Bonao y Santiago. Bueno, debo decirle que aparte de la estabilidad que tenemos ahora del servicio, que ya yo he dicho que no hay déficit, desde el jueves en la noche nosotros tenemos un servicio estable. En los próximos días van a entrar también otras unidades. Por ejemplo, nosotros tenemos que Estrella del Mar 3, con una capacidad de 142, solo está entregando 71, pero cualquier día, en los próximos días, se supone que va a completar sus 142 megavatios. Tenemos el caso también de la planta de los Minas 5 y 7, que tienen capacidad de 200 y pico de megavatios, las dos juntas, cerca de 250, algo así, megavatios, y que va a comenzar a entrar al sistema, según la información, posiblemente el 28 de este mes, es decir, en los próximos días de esta semana. Tenemos el caso de Punta Catalina 1, que está prevista entrar al sistema el 30 de mayo, lo que significa que nosotros vamos a tener una inyección significativa de potencia y de energía en el transcurso de esta semana y la semana que viene. Por consiguiente, eso garantizaría otra vez la estabilidad de la oferta, el bienestar de la gente, energía eléctrica suficiente, siempre naturalmente, dependiendo de que esas unidades mantengan sus condiciones técnicas de operación. Cuando salga de aquí, señor ministro, y todo el equipo, yo voy directamente a una pastelería, voy a comprar un pequeño bizcocho para celebrar las 48 horas sin interrupción que dijo el señor Figueroa, el vocero del Palacio, que dijo, cumplimos 48 horas sin apagones en el país. Óyeme, yo dije, no, pero hay que salir a comprar un bizcocho para celebrar esas 48 horas que dice el señor Homero Figueroa. Tú sabes allí que el hecho de que la gente a veces reacciona como lo ha hecho con razón por la molestia de los apagones, indica que el esfuerzo que veníamos haciendo desde que llegamos al gobierno de mantener un servicio de 98-99% de abastecimiento
tuvo su impacto positivo porque la gente se acostumbró a no tener apagones. Y entonces, costumbre que ha sido confirmada sobre todo por esta gestión. Y que cuando hay una interrupción como la que ha sucedido, la gente se molesta con razón. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos a que nunca haya ese tipo de interrupción, por lo menos no por un día ni 2 días, que a lo sumo por algunos minutos. Y para eso estamos trabajando. Ministro, cuando usted informa que en el futuro cercano tendremos instalados otros 2.000 megavatios en el país, usted celebra que esto se va a hacer sin que el gobierno dominicano invierta un solo centavo. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que en los planes del gobierno del presidente Luis Abinader no se contempla bajo ninguna circunstancia inversión estatal para la generación eléctrica. No. Se va a dejar eso en manos del sector privado totalmente. Pero ¿de qué manera? Nosotros como gobierno, ¿cuál es la participación del Estado y del gobierno? La participación del Estado es, por ejemplo, ¿qué tipo de planta es que se va a instalar? ¿Dónde se va a instalar esa planta? ¿Cuál es el momento en que se va a instalar en el transcurso de los años? Es decir, ¿en qué momento se va a instalar? ¿Qué tipo de combustible y el tamaño de la planta? Es el papel del Estado. Porque el Estado, cuando decide sobre la localización de la planta, la tecnología y su combustible y el tamaño de la planta, lo hace en base a un plan de expansión de mínimo costo que se supone su equipo de planificación en el Ministerio de Energía y Minas y en la Comisión Nacional de Energía lo ha diseñado. Y basado en ese plan de expansión que toma en cuenta el crecimiento de la economía, el crecimiento demográfico, el problema y la estabilidad de todo el sistema de redes de transmisión, los centros de mayor consumo de electricidad y el crecimiento de la demanda, que nosotros sabemos que típicamente pueden ser 3 o 4%, pero que aquí en los últimos años ha sido 5 o 7 y el año pasado creció casi 10%. Entonces nosotros sabemos que cuando instalamos una planta hoy, dentro de 3 años tiene que instalarse otra, porque la sociedad es viva y la economía crece. Te digo, Rosendo, que entre 2019 y 2020 la demanda máxima en República Dominicana creció un 5.2%. Y te digo que el año pasado creció, ya te dije, con respecto al 20, el 21, respecto al 20, casi 10%. Pero te digo más, Punta Catalina comenzó a construirse en el 2014 y en el 2020, cuando prácticamente fue que se concluyó, la demanda había crecido 680 megavatios, significando que el contenido de ella se lo había tragado los años por el crecimiento de la demanda. Terminó un poco antes, señor ministro, porque ahí sería bueno recordar, y es bueno ser justos, que desde la administración pasada no había ya apagones en la República Dominicana. O sea, no había apagones ya. La prensa, el final, la prensa parece desde que los sí. últimos años, desde los últimos años de gobierno de Danilo Medina, ya el problema no eran los apagones. Desde la entrada de la primera unidad de Punta Catalina y cuando entró la segunda, ahí se completó. Es una discusión, es así. Aníbal, es una discusión muy sencilla porque todos los dominicanos. En mi caso, aquí, en este micrófono aquí, no sé cuántas veces me quejé yo, no hablándole del interior, aquí, ahí en Piantini, ahí hay 2 sectores. La gente le llama sector, bueno, la gente no, los técnicos le llaman sectores a un área y a otra área. En Piantini hay 2 circuitos diferentes, que son 2 sectores eléctricos. Ustedes lo que saben de eso. Y una parte de ese sector, la planta, de ahí que hay 4 locales en esa plaza, la planta tuvimos que venderla porque se bañó. Sí, por favor, eso, mira. No, yo también. No había apagones en este país. Si nos permiten. Después de ti. Teníamos una pregunta básicamente muy corta, muy específica sobre la pregunta de Rosendo, el tema de las redes de transmisión. Si este país produjera hoy todos los megavatios que están en plan, si los tuviésemos hoy, igual tendríamos la pérdida natural que hay en la transmisión por cobre. Igual tendríamos un problema que solucionar en una red de transmisión que en muchos barrios del país, todo el mundo sabe, la red
que se ha creado ilegal por encima de la que existe, aunque se han hecho procesos de tratar de sanear lo mismo. ¿Cómo estamos al día de hoy en intentar tener en qué porcentaje una red de transmisión saneada y que permita también eficientizar, porque no es solo la que se genera y lo que decimos distribuimos, es también la que se pierde en ese proceso? Mira, es muy buena pregunta. Yo solo quiero que se retenga en la mente la observación que hice, el crecimiento de la demanda del 14 al 20 de 690 megavatios, porque eso indica, primero, el impulso de la actividad económica que jala la demanda, y eso indica que es obligatorio en todos los países del mundo hacer cada 3 años por ahí licitaciones para instalar nueva planta, porque la sociedad se mueve y la economía crece y la demanda también. Y si usted se detiene 3 años sin hacer licitación e instalar planta, usted va a tener déficit de generación. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. En segundo lugar, con relación a la transmisión, eso es muy bueno que lo saque a colación. Mira por qué. Porque paralelo al plan, al programa de licitaciones para generación que nosotros que hemos lanzado y desarrollado y estamos terminando, también se ha iniciado del año pasado un plan de expansión de la red de transmisión. Hoy está en construcción la línea de transmisión de 345 kV desde Pepillo Salcedo desde Manzanillo, a Guayubín, y de Guayubín al Naranjo, para poder evacuar esa energía. Líneas de transmisión también de 138 kV en toda la costa norte del país. Línea de transmisión de 345 desde el 15 de Azua en el sur, y línea de transmisión de 345 kV desde San Pedro de Macorís en el este. Todo eso, junto con cientos y cientos de kilómetros de redes de transmisión, de línea de transmisión, todo eso tiene el propósito siguiente: poder evacuar hacia los grandes centros de consumo la potencia, la energía que se va a producir en el norte con esa nueva planta, y también poder evacuar a los grandes centros de consumo la energía que se va a producir por los proyectos de energía solar y eólica que se están desarrollando en todo el país. Es un plan integral de transformación y de fortalecimiento de toda la infraestructura del sector eléctrico en República Dominicana, lo que se está haciendo. Me excusa, porque realmente el tema siempre se politiza y eso, pero ese plan de expansión es viejo, inclusive está muy rezagado. Se dieron las inversiones y no es un plan de modo alguno que están ustedes poniendo, pero ok, es importante porque la congestión no ha hecho que hay muchísima energía que no se puede evacuar. Quería irme a lo de las reservas. Usted dice que actualmente tiene... Pero es así como tú señalas técnicamente, Susana. Claro. Tú tienes razón. Tienen en ese 400, sentido. dijo usted que tenían ahora mismo una reserva más o menos de 400, pero usted decía que el modelo mínimo... Cuando yo dije una reserva... Reserva fría. Sí, pero yo me refería al momento. O sea, esta mañana temprano, amanecimos así, pero la demanda va creciendo. Está bien, pero al día de hoy la reserva debe ser menor. Es importante que usted no aclare, porque decía que un modelo mínimo ideal de reserva es la de la capacidad de la planta más grande del sistema. Tú sabes cómo es. Reserva cuando se ha abastecido la demanda máxima. 100%. Exacto. Cuando aquí se abastece la demanda máxima, la reserva es apenas quizás 100 megas. O sea, es bueno que se aclare de que tal vez en la administración pasada habían apagones porque había una restricción de demanda, no se estaba abasteciendo el 100%. Había apagones pero teníamos capacidad instalada para satisfacer la demanda máxima. Restricción de demanda por asuntos financieros. ¿Quién le dijo al presidente que habíamos tenido la punta del sistema el día, qué sé yo, qué miércoles? ¿Quién es que le da esas formaciones que son erradas? No sé. Yo sé que no fue usted. No, que no sé a qué te refieres. Aunque Luis dijo que habían hecho el pico de demanda más alto el jueves pasado, y que por eso había déficit de generación. Del año pasado a la fecha, o sea, en estos 4 meses, por ejemplo, 5 meses de gobierno del año, la máxima demanda fue la que se tuvo el jueves pasado, de 3.200 megavatios. La máxima demanda superior a la del año pasado. Con déficit de generación. Don Antonio. No, pero escúchame. La máxima demanda, que tú no la puedas satisfacer porque la oferta no llega ahí, es otra cosa. No fue pero es lo que la población demanda. Gracias. Don Antonio, con relación a lo que le decía temprano, cuando le preguntábamos sobre Punta Catalina
y que tenía fecha para mantenimiento mayor 1 de junio de este año. Yo tengo aquí el informe justificativo de Punta Catalina, la central termoeléctrica, que consta de 6 páginas, y aquí dice lo siguiente: antecedentes. La parada de la unidad número 1 estaba programada para, este informe es del día 30 de marzo, estaba programada para el 1 de junio del 2022 para realizar las actividades de mantenimiento requerido de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Está. Durante, no, este es el informe que está. Lo que se hizo el 30 de marzo de exacto. Durante el fin de semana del 26 de marzo, del 22 al 27 de ese mismo mes, se decidió sacar de servicio la unidad número 1 para hacer reparaciones puntuales en algunos compartimientos de su casa de filtro, las cuales fueron completadas el día 27 y entregada a la unidad número 1 para su puesta en servicio. Mientras la unidad número 1 era puesta nuevamente en servicio, ocurrió una avería mayor en el sistema de los soportes de la tubería de vapor recalentado frío, que requirió por su magnitud dejarla fuera de servicio para los fines de hacer una inspección y evaluación de los daños ocurridos con la participación de un TA y de un BIW. Es decir, no se trata de que se decidió hacer un mantenimiento mayor en marzo. Se trata de que hubo una mala operación. No lo digo yo, lo dice el informe justificativo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina de fecha 30 de marzo de este año. Entonces, esa mala operación es la que provoca ese problema en las tuberías, que todavía al día de hoy no permite que Punta Catalina esté operando. Nayib, yo no estoy tan informado como tú de esos detalles técnicos. Yo tengo el informe. Pero lo que está bien, pero déjame hablar. Porque pero el diputado allá que se está riendo. Yo te escucho tranquilo. Porque el ministro que se está riendo. Muy informado. Yo tengo el informe aquí. Te escucho tranquilo. Yo tengo el informe. Lo que te quiero decir es... Yo, diputado. Te quiero decir que lo ideal es que se convoque, porque es un tema que siempre ha sido muy conflictivo, etcétera, y hay interpretaciones, que se convoque a los responsables de la administración y operación de Punta Catalina a esta mesa, que no es el Ministerio de Energía y Minas, que no soy yo, que no tiene nada que ver con eso, que se convoque a esta mesa para que ellos expliquen lo que sucede. Yo no tengo ningún problema con eso. Es un buen reto. Agradecemos a Antonio Almonte, Toñito Almonte, la presencia, un amigo de este gobierno de la mañana de la Z101 y un servidor del país, hoy en el Ministerio de Energía y Minas, como siempre, por estar con nosotros, mandando su fuetazo 220 y 110 desde estos micrófonos. Yo quisiera no solo darle las gracias a todos ustedes por el trato que me han dispensado y la oportunidad de hablarle a la gente sobre lo que está sucediendo en el sector eléctrico, reiterarle mi compromiso, que no es otro que trabajar con transparencia para que el país tenga un servicio eléctrico eficiente, robusto, pero que la sociedad comprenda que tenemos un retraso de décadas en el sector eléctrico. Así es. Y que el esfuerzo que estamos haciendo, estoy convencido con la ayuda del presidente Abinader, va a contribuir a resolverlo. Pero además quiero comprometerme, si me invitan en otra ocasión a venir a hablar. Pero usted siempre es bienvenido aquí. De la otra ala del ministerio, que es minería. Siempre es bienvenido aquí. Tenemos algunos planes en minería que queríamos al diputado, una vicepresidenta, al diputado de esa cámara. Al diputado los nervios le dieron con reírse. Mi amiga Susana. Al diputado le dieron con reírse los nervios. Los nervios. No, lo que pasa es que te respondieron. Los nervios, te lo Te respondieron.